influencia de la influencia en este tiempo, la iglesia como influencia en este tiempo. Y vamos a ver primero qué es lo que significa influencia. Dice que según el diccionario enciclopédico dice que la influencia es poder y autoridad de una persona para con otra, para intervenir en algún negocio, en cualquier asunto. Influir es fuerza moral en el ánimo para ejercer predominio. Bueno, explicarlo como es como medio difícil, pero cuando uno va a un determinado lugar y quiere entrar a alguna parte, siempre dice, mire, hable con fulano porque él tiene influencia en este negocio. O sea, esta persona como tiene autoridad y poder para poder abrir una puerta o para poder ayudar en alguna forma a las personas. Entonces, influencia es poder y autoridad de una persona. Aquí dice una persona. Pero hoy día vamos a hablar lo que es la influencia dentro del mundo actual de la iglesia. ¿Qué influencia tiene? Y así, empezando, yo preguntaría, ¿ustedes creen que en este tiempo la iglesia tiene influencia, está influenciando en alguna forma? Más o menos, dice el hermano Luis. ¿Alguien más? Ya. No importa si nadie más quiere opinar. Total. Cuando uno piensa en tiempos antiguos, hermano, y uno ha escuchado hablar de muchos movimientos tales como los Gedeones, la Cruz Roja, el Ejército de Salvación, las Tropas de Paz, Caritas y el Rotary Internacional, los Scouts, etcétera, etcétera. Todos estos movimientos, todas estas instituciones fueron formadas por cristianos, que no lo hicieron con el ánimo de alcanzar un bien material, sino por el contrario, poder llegar y alcanzar a hacer un bien a la sociedad de acuerdo a la condición moral que se estaba viviendo. Según el doctor Víctor Nicolás Rodiano, que es un conocido conferencista, él dice que según su punto de vista, la iglesia en la actualidad no brinda tanto apoyo como antiguamente, ya que en ocasiones, pero sí puede ser en la actualidad, en ocasiones de desastres, de peligros, se recurre a esta institución, porque es la iglesia la que brinda apoyo. Y yo creo que bueno, aquí yo no lo he visto mucho, pero en otras partes, cada vez que hay puede ser un terremoto o un incendio, la iglesia se abre para acoger a las personas, para prestar ayuda. Bueno, en este caso, en el caso mío, que yo tengo edad bastante avanzada, yo esto lo he visto muchas veces, pero aquí no se ha visto porque tal vez no ha sido como tan necesario. Traté de recordar si acaso en el terremoto del 2010, ¿la iglesia acogió a alguien, hermano Luis? No sé por qué tengo la idea de unos colchones en una parte. Recuerdo que acogimos a gente de calle un tiempo, en las salas de arriba, pero no recuerdo en el terremoto. Claro, en este caso eran unos hermanos también que venían llegando de Perú, que no eran tan convertidos como era John y Mesías se llamaba el otro muchacho, pero que se portaron muy bien y se acogió ahí. En otra oportunidad también se acogió a uno llamado Gastón. Ahí se lo tuvimos un buen tiempo atrás hasta que tomó mi bicicleta y se fue con la bicicleta y no volvió nunca más. Pero él tuvo bastantes tiempos. Pero también me trae a la memoria un pastor de apellido Pincheira. ¿Se recuerda usted? Él incluso alojó en la oficina de mi esposo y después fue llevado a mi casa, también lo tuve, pero gracias al Señor que
como siempre hay discernimiento de espíritu, uno de los niños, de las niñas, dudó y efectivamente era un pequeño lobo vestido con verde. Pero en sí la iglesia siempre abre sus puertas. También no solamente abre sus puertas para acoger, como alojar a las personas, sino también para entregar bienes materiales. Es en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, no es un tiempo fácil. Es un tiempo muy difícil que estamos viviendo. Y bueno, antiguamente la gente acudía a las iglesias a pedir, todavía están. Y uno se pone desconfiada cuando la persona viene y pide y pide. Y en esto viene como un cúmulo de pensamientos así como encontrados, porque no podemos negar, ¿cierto? No podemos negar la ayuda, pero también recuerdo que en una oportunidad los hermanos que tienen más tiempo se recordarán que por la calle General Velázquez o Robles, como se llamaba, había un lugar donde había un muchacho que boxeaba, y este muchacho fue cuñado de los Pastrianos, ¿cierto? Ya. Entonces, este niño sufrió, no sé si se quitó la vida, no recuerdo la forma que él falleció, pero nos fueron a pedir que Le nosotros dio pudiéramos... cáncer al cerebro, cáncer al Ya, cerebro. murió de cáncer al cerebro, gracias. Y nos fueron a pedir a nosotros que pudiéramos velarlo en la iglesia. Entonces, en ese entonces había un grupo muy conservador y consideraron que no se podía hacer, y en el momento en que ellos dijeron que no se podía hacer, muchos de nosotros estuvimos de acuerdo porque vieron los contras, vieron los pros y los contras. Y entonces no se veló ahí. Pero eso trajo como consecuencia que la gente tuviera una mala percepción de la iglesia de Dios. Porque nosotros siempre hemos sido como un círculo muy cerrado, porque la iglesia es así. Y después, años después, falleció a la vuelta por ahí por Edinson, cerca de la hermana Carmen Aguilera, una anciana, y la joven, la hija de ella, me vino a pedir que yo pudiera pedir, interceder para que su mamá la velaran ahí en la iglesia. Y yo como lo tiré al grupo que estaba, los que estaban en eminencia, y también dijeron no. Y ella estaba también muy sentida, muy dolida. Un día se encontró conmigo y dijo que nunca imaginó que la iglesia iba a cerrar las puertas. Todas estas cosas que se han vivido nos hace pensar que en nuestros cuidados y protección para con la iglesia también a veces hemos sido demasiado celosos. Y en este celo se nos ha olvidado lo que el Señor dijo a qué había venido, ¿cierto? ¿A qué vino Él? ¿Se acuerdan? A servir, hermana Sarita. Y a rescatar y salvar a los que se habían perdido. Amén. A rescatar lo que se había perdido y también a desatar ligaduras de impiedad. Entonces, en este sentido nosotros, yo ahora hago un alto, después que pude leer esto y buscar, y me di cuenta que en nuestro celo, que no está mal, pero también hay que examinar bien las cosas, pero la visión que tiene Dios, porque nosotros ya estamos convertidos, nosotros ya conocimos al Señor, nosotros somos parte del cuerpo de la nación santa del real sacerdocio, pero lo que ahora es tiempo de ir a los que no tienen, a las ovejas perdidas, a los que no tienen conocimiento del Señor. Entonces, pero han pasado tantas cosas, porque también la Biblia dice que a causa de la maldad de muchos, también el amor de muchos, de la maldad multiplicada, el amor de muchos se enfriará. Y a causa de tanta maldad, entonces como un cierre en el cual hay desconfianza. Sin embargo, cuando nosotros pensamos y recordamos, porque nosotros tenemos una rama de los scouts, que son los exploradores, y empezamos a ver cómo la gente trabajó en el tiempo antiguo,
cómo los cristianos se hicieron notar en medio de la sociedad, cómo crearon lugares para ir a los hospitales como los gedeones, y no solamente los gedeones llevaban una ayuda de cuidados, también en donde fueran ellas, y hasta el día de hoy, en Estados Unidos, cuando nosotros fuimos con mi esposo en los lugares que nos tocó alojar en los hoteles, en los veladores hay un Nuevo Testamento que lo deja a los gedeones en todos los hoteles, y dice ahí de los gedeones, para que uno lo lea y se lo pueda llevar, y ellos vuelven a poner, o sea, están actuando con acciones sin dejar de evangelizar. Y esto será solamente para Estados Unidos. ¿Será solamente que allá en Estados Unidos se creó el Ejército de Salvación? ¿Cuál es el papel del Ejército de Salvación? El papel del Ejército de Salvación, aparte de presentar a Jesús, ellos son los que abren las puertas, así como el hogar de ancianos del Padre Hurtado, parece que se llama, o el hogar de Cristo. Así es el Ejército de Salvación. Allá en Iquique nosotros tuvimos una estrecha relación con el capitán del ejército y su esposa, y entonces ahí llegaban todos los indigentes, y se les daba comida y todo. Entonces muchas veces la persona dice, ese papel es para los del Ejército de Salvación. Pero no, es un llamado para todos nosotros. ¿Cómo vamos a influenciar a la sociedad en este tiempo como iglesia si estamos casi, no digo exactamente porque el mundo está lleno de pecado y de maldad, casi actuando con un corazón egoísta, como actúan los que a veces no tienen a Dios, y a veces los que no tienen a Dios también tienen mejores actitudes que muchos del pueblo de Dios. Entonces, recordando todo lo que se hizo, todo lo que comenzó, amados hermanos, todo lo que comenzó en estos movimientos mundiales, porque los gedeones son mundialmente conocidos, el Ejército de Salvación es mundialmente conocido, los scouts van cambiando nombre, pero son mundialmente conocidos. La Cruz Roja, hermanos, usted sabe todo el bien que hace la Cruz Roja, en la guerra, en todos los lugares, en todas las ocasiones donde ha habido dolor y aflicción, la Cruz Roja ha estado ahí con gente cuidando. Si todos ellos influenciaron de esta manera, ninguno de ellos dijo, bueno, vamos a curar solamente a los que creen en Jesús, o vamos a hacer esto solamente a los que han conocido a Cristo. Ninguno de ellos. Todos influenciaron de una manera por acciones, porque eso es importante, hacerlo por acción. Entonces, pero a veces nosotros como creyentes y partícipe de la iglesia, no dimensionamos esto, no lo dimensionamos. Hay momentos cuando el Señor nos da un revesón, como en esta hora, por ejemplo, y nos damos cuenta que no todo lo hemos hecho bien. No todo lo hemos hecho bien, pero cada día el Señor nos da la oportunidad y la posibilidad de poder hacerlo. Si nunca lo hicimos, poder hacerlo. Si lo dejamos de hacer, volver a retomar aquello que se podía hacer. Entonces, perdón, hermano, un poquito. Dijo, el teléfono está tocando y tocando. No, cuando ¿qué hace? El teléfono. Perdón, hermano, estamos los dos nomás entonces. Muy bien. Entonces, hermano, en la iglesia, en la sociedad hoy día, si observamos, tiene programas hermosos para llevar, pero no es solamente, ¿cómo decirlo? Tuvimos un hermoso movimiento nosotros de Navidad, ¿te acuerdan? Pero los vimos a las personas que vimos, se cantó, pero ahí nos olvidamos de volver. Ya no se hace el trabajo puerta a puerta. Porque cuando uno va puerta a puerta, hermana, no solamente lleva el evangelio, sino que se entera que ahí en ese lugar hay una aflicción, hay una necesidad. Así nos hemos enterado algunas veces, o en tiempos pasados, donde había necesidad, cuando golpeábamos las puertas. Cuando la gente a veces con enojo nos decía, ustedes me vienen a hablar de Dios y ustedes no saben lo que yo estoy pasando. Entonces, al enterarnos eso, la iglesia puede hacer algo. Pero si ignoramos
Y ignoramos porque no nos adentramos en tratar de conocer esa situación. Generalmente las peticiones nos llegan de parte de los hijos jóvenes del colegio, pero cuando no están, cuando ellos no, cuando no es de alumno, hay cosas que no nos enteramos con tristeza que murió alguien en el barrio, y nosotros no fuimos capaces, no somos capaces de dar una bienvenida a alguien del barrio, a lo mejor compartir un queque, conocer si en alguna parte hay alguna anciana que no tiene a nadie, y llevar, no se nos ocurre llevar algo. Nunca se nos ocurrió, tal vez. Con vergüenza uno tiene que decirlo. O si lo llevó a una persona, a una hermana, que sabíamos que estaban pasando necesidad. Pero hay otros que no. Hay algunos que vienen a la iglesia a pedir y otros no vienen nunca, que pasan vida, están pasando necesidades grandes. Entonces, la diferencia entre el que no conoce al Señor al que lo conoce es precisamente que el que no conoce a Dios no sabe lo que el Señor nos mandó a hacer. Yo quisiera que alguno de ustedes pudiera leer en el libro de Timoteo. Ya. En segunda de Timoteo 3:1. Espérese, antes que lo lea, y otra hermana anote y pueda leer en primera de... No. Primera de Timoteo 4:1 y luego segunda de Timoteo 3:1. Primera de Timoteo 4:1 y segunda de Timoteo 3:1. El que lo encuentra lo lee. Yo tengo el segunda Timoteo 3:1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya, en los postreros tiempos habrá tiempos peligrosos. Hermana Gloria, ¿usted tiene? ¿Cuál era la primera cita, hermana? Primera de Timoteo. 4:1. Ya. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Amén. En estos dos versículos nos habla de tiempos postreros. Y hermana, ¿ustedes consideran que nosotros estamos viviendo los tiempos postreros? Amén. Amén. Nosotros estamos viviendo los tiempos postreros. Estamos viendo cómo se apostata de la fe y estamos viviendo en tiempos peligrosos. Entonces, ¿por qué esta clase más nada es de solamente de preguntas? ¿No será fácil influenciar en un mundo así? No es fácil. Es difícil. Pero no es por nosotros, no es por nosotros, no es por nuestras fuerzas, sino es con el Espíritu. Y nosotros en este tiempo debiéramos de pedirle al Señor que Él nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder influenciar, ser parte de una bendición. Pero estamos en medio de tiempos peligrosos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos? Entonces somos prudentes, porque también la Biblia nos manda a ser prudentes. Recuerdo así rápidamente, cuando estábamos en los tiempos que nosotros estábamos jóvenes, con las damas íbamos a predicar generalmente a Simón Bolívar, porque había un culto ahí, nos íbamos temprano, y íbamos a predicar allá, y ya estaba predicando en la esquina, y me salió un joven que según dicen que era esquizofrénico, más no sé. Entonces él me gritaba, cállate, y yo seguía predicando, decía, cállate, y levantó la mano como que me iba a pegar. Estábamos nosotros en la esquina y recuerdo claramente que una de las hermanas, la hermana María Parragués, estaba ella con nosotros, ella me tomó y me hizo un lado. Entonces, bueno, yo en ese momento seguí predicando, el muchacho se fue, pero es situaciones así. Hoy día, ¿cómo vamos a predicar? Necesitamos el poder de Dios para poder hablar a esta gente que tiene tanto argumento.
porque la juventud de hoy día tiene muchos argumentos. La sociedad hoy día tiene muchos argumentos para refutar las cosas del Señor. Y nosotros tenemos que ser los que vamos a influenciar, los que vamos a romper aquello. ¿Cómo lo haremos? Entonces, es un tiempo en el cual necesitamos que el Señor nos ayude y nos enseñe cómo hacerlo. ¿Cómo vamos a romper esas murallas que ha levantado la gente? ¿Cómo vamos a ser capaces de, bueno, en el caso mío son pocas las fuerzas que me quedan, pero para poder, ya no se predica al aire libre porque ya no se usa. Pero a lo mejor si uno, no estoy diciendo, hermano, que me digan ahora quiere que vayamos al aire libre, no. Pero a lo mejor si vamos a la quinta en alguna forma, alguien nos va a escuchar porque no todos tienen red. Y la juventud de hoy día en las redes se meten en los programas que ustedes saben que ellos entran. Entonces a lo mejor hablarle a alguien, hacer un grupo, no sé, yo pienso. Y también me veo limitada por la edad que tengo ganas aquí, muchas ganas y en el corazón, pero en la edad, el tiempo, entonces, ¿ves? Ya estoy diciendo la edad, el tiempo. Entonces, necesitamos la influencia. Lo último que dice este caballero, que fue una de las cosas que más me marcó, hermanas queridas, cuando él dice, si se observa bien cómo fue la iglesia que actúa frente a los problemas y a los problemas actuales, la iglesia debería de brindar apoyo a los necesitados y promover la armonía. Entre los hombres, tener una comprensión que nos falta, ¿no? Crecer como humanidad, como una humanidad civilizada, porque hoy día no hay nada civilizado. Y él termina esta frase diciendo, la iglesia en la actualidad apenas tiene influencia en este tiempo, en la sociedad. Las nuevas generaciones no creen en las religiones, porque para ellos cuando uno predica el evangelio, para ellos son religiones. Nosotros sabemos que el evangelio es la verdad, la grata nueva de salvación, pero para ellos son religiones. Y termina con esta frase, prácticamente, solo siguen siendo creyentes las personas de edad avanzada, es decir, los adultos. Y eso no puede ser. Nosotros somos una iglesia bendecida, tenemos jóvenes que tienen autoridad y poder. Yo quedé muy marcada cuando escuché a Yelén el domingo pasado. Dios les ha dado autoridad y poder para que ellos hablen. Ellos hablarán en las universidades, en los lugares donde se mueven. Pero nosotros como iglesia tenemos una obligación muy grande de orar por ellos, porque ellos se enfrentan a un mundo difícil, se enfrentan a personas que tal vez, porque a veces por la educación, en esa educación también son capaces de avergonzar y humillar. De una cosa estamos seguros, de que ellas van con el poder y la autoridad que el Señor los ha dado. Nosotros, hermanas, tenemos en nuestra iglesia jóvenes que son usados en el poder de Dios. La gloria siempre será para Dios. Pero no solamente podemos decir que los adultos oren. No, todos nosotros, los ancianos, nosotros, los hermanos que son jóvenes, necesitamos orar para que nuestra iglesia se levante como una poderosa influencia en medio de este tiempo. Esto es para que pensemos hasta dónde soy influyente yo en mi barrio, hasta dónde soy influyente yo en mi trabajo, o me dejo llevar por las aguas que corren de un lugar a otro, porque eso es ser influyente, hermano, que seamos capaces de que alguien nos escuche, y cuando la persona se quebranta, no queremos aplausos para nosotros, porque hoy día parece que todo el mundo buscará aplausos para sí mismo, pero no. Cuando Dios te use, será para la gloria del que vive. Él quiere usar tu vida. Cuando Pablo dice, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? Y nosotros podemos predicar. ¿Se predicará solamente un mensaje? No.
llevando, haciendo, tomando del brazo a alguien. No me gusta hacer comparaciones, pero yo tengo una prima que ella es mormona. Y voy a dar este ejemplo solamente porque cuando una hermana está enferma de la iglesia, el pastor o el que hace de cabeza, no sé cómo será, él llama a las familias. Entonces dice, voy a poner un ejemplo. La hermana Nancy está enferma. Voy a ponerla a ella porque es la que está enferma, ¿no? Entonces la familia Vega dice, ya, nosotros estaremos con el desayuno, iremos a preparar el desayuno allá. Otro matrimonio dice, nosotros vamos a estar en el almuerzo, porque esa persona no tiene más que el ayuno. Pero hay hermanos, serán, yo no sé cómo se llama, dice, no, nosotros con mi familia vamos a tomar todo el día para estar ahí. Entonces, son actitudes que hablan más fuerte que las palabras, ¿cierto? Ahora, yo no digo, hagámoslo como los mormones, hagámoslo, pero que el Espíritu Santo de Dios nos haga ver, pensar, porque oremos por la hermana que está enferma, pero a lo mejor la hermana no tiene quien le lave los pies. A lo mejor la hermana tiene que ir a comprar y no tiene a quién mandar. Entonces, yo voy a ir, hermana, mire, conocemos a una de nuestras hermanas que tenemos también ahí, Simón Bolívar, que ella lo ha hecho con muchas personas que no conocen a Jesús. Ella estaba ahí. Pero el llamado es a nosotros ahora, para que sepamos, a lo mejor tu vecina al lado, hermana, donde tú vives. Tu vecina tiene una necesidad. ¿Será ir a comprar algo, comprar un remedio, o que le barran la calle afuera, será? ¿O eso no es para nosotros? Que el Señor nos lleve a reflexionar en esta hora. Hermana Gloria, usted está pidiendo la palabra. No, pastora Sarita, no. Está bien. Entonces, que nos haga reflexionar en esta hora y preguntemos hasta dónde estamos influenciando nosotros. Mire, nosotros hasta antes de la pandemia veníamos a visitar aquí el hogar de ancianos. Nosotros veníamos una vez al mes, les dábamos la fecha, les hicimos fiesta y qué sé. Pero una vez un hermano me dijo, ¿qué sacan con ir allá donde hay ancianos que ya están como desahuciados? Pero si aquí hay alguna hermana que estuvo con nosotros en ese tiempo, no importa que estaban desahuciados, pero nosotros cada vez que veníamos los hacíamos aceptar a Jesús como su Salvador. ¿No es así, hermana Luisa? Bueno, hermana Luisa no está. Amén, 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 pastora, amén, pastora. Uno lo hacía. Estoy escuchando. Y en ese mes murió Mireya, murió habiendo aceptado a Jesús como su Salvador. Entonces, ¿no tienen necesidad de ser salvos los ancianos que están en un hogar? Así es, Claro. Señor. No solamente, bueno, yo en esta hora me identifico mucho con los ancianos, pero también niños, que se había ido a ver un hogar de niños y después se dejó de ir a ver el hogar. Y cuando yo pregunté, dijeron no, porque como la hermana fulana iba a tomar el programa, y al final no fue no fue ninguno de los dos. Entonces, pero nosotros debiéramos alcanzar, ir hasta donde hay gente que no conoce a Jesús y ayudar, vuelvo a repetir, a lo mejor las hermanas que hacen queque, hacer un queque, golpear la puerta y decir, vecina, le traje este queque. Es un pequeño ejemplo. O le traje esta comidita que hice a alguien de tu barrio, está influenciando. En la sociedad está influenciando. Creo que es una de las cosas importantes. Y en Mateo 24, versículo 34, ¿qué lo lee? Amén. Déjalo, hermanita Gloria. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Todas las cosas que el Señor profetizó que vendrían, en ese entonces cuando él dijo no pasaría esta generación hasta que todo esto aconteciera, ese tiempo que él lo habló, lo estamos viviendo nosotros.
Yo soy una de las que estoy tremendamente asombrada de los grandes adelantos que hay. Entonces, a raíz de todos estos adelantos, en la tecnología, en todo esto, en la sociedad, no hay un lugar para Dios. Nosotros somos llamados a que ellos conozcan. Segunda de Timoteo 2:15, ¿qué dice? Procura, dice, con diligencia, presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Aprobado. ¿Y qué significa aprobado? Lo hiciste bien, ¿cierto? Ciertamente Pablo le habla a Timoteo, pero también es muy importante que las obras, la labor que nosotros realicemos, sea aprobado por el Señor. Y esto tenemos que hacerlo diligentemente. El tiempo está más cercano de lo que nosotros, está corriendo apresuradamente. Hoy día en la mañana estaba en una reunión y me trajo a la mente un himno muy antiguo que dice: a pasos agigantados se acerca ya la venida de Cristo. Y eso es una realidad. Y que Él no nos encuentre con las manos vacías, no haber hecho nada de todas las cosas que Él nos ha dicho. Y si lo está haciendo, hermana, gloria a Dios, no deje de hacerlo. Si dejó de hacerlo, retómelo. Y si no sabía que había que hacerlo, este es el tiempo. Que el Señor le bendiga y le ayude y nos ayude a ser influentes en este tiempo. Hermano Luis.